Ok, muy bien. Entonces, en nuestra cuarta parte sobre dispensacionalismo, hemos estado hablando sobre las personas, los personajes que contribuyeron al desarrollo del dispensacionalismo. Habíamos mencionado hasta ahora John Darby como el padre del dispensacionalismo que elaboró esas ideas, pero basado en ideas que ya existieron antes. Especialmente tenemos aquí que recordar a Francisco Rivera, el jesuita de la edad medieval. Bueno, contemporáneo a Darby es o era James Brooks. Brooks, un pastor americano presbiteriano, trabajando en el área de Ohio, Missouri. Vivía de 1830 a 1897. Ustedes ven que todavía estamos hablando del mismo periodo de la primera y segunda generación de pioneros, si miramos a la historia del adventismo. Él se convirtió en el líder de esa conferencia de Niagara, Niagara Bible Conference. Vamos a hablar un poco de Helio. Él también publica un periódico, La Verdad, The Truth, y él es considerado como un padre fundador del dispensacionalismo. Veremos por qué. Primeramente, él escribe ese libro aquí, Maranatha or The Lord Cometh. Maranatha o El Señor Viene, 1889. Ese libro llega a ser muy importante para la historia del dispensacionalismo, porque de una manera bien entendible, él produce aquí algo escrito que ayuda para que las personas entiendan a qué se refiere y cómo funciona el dispensacionalismo. Es el mismo título como el devocional, creo, ¿no? Que tenemos con los textos de Elena White. Simplemente es que también para nosotros es un libro importante. Pero bueno, es obviamente un texto bíblico que se usa, y ustedes ven una vez más aquí la paralela, es elaborado este trabajo en 1889, cuando el pueblo adventista se estaba preparando para la venida de Cristo, que iba a producirse justamente en este tiempo, ¿no es cierto? Y el pueblo de Dios estaba siendo preparado mediante Wagner y Jones, a recibir a Jesús. Y paralelo tenemos aquí entonces un trabajo, un movimiento que de alguna otra forma también se estaba preparando. Bueno, ese libro llegó a ser muy popular y le establece a él como líder en esa fe, ¿no? Porque él, bueno, todos leen a él y entonces él se convierte automáticamente en líder para los seguidores de esa convicción. También él publica, como ya dijimos, un periodo que sale antes, La Verdad, y ese periodo también periódico igualmente sirvió para la distribución de esas ideas. ¿Quién es la persona en el adventismo que hace un trabajo paralelo para que las ideas de Miller se promueven? ¿Me recuerda? Lynch. No es Josiah Sledge, es otro personaje. Entra un hombre al movimiento millerista que introduce la idea de publicar las ideas. Es Fish, entonces. ¿O no? Joshua se llama. Joshua Oh. Himes. ¿Recuerdan? Himes es aquel pionero que lee Miller y se asocia con él.
y hasta el fin de su muerte es el compañero y amigo fiel de Miller. Uno de esos malos amigos, como dice Elena White, ¿no? Que le influencian a rechazar al mensaje de Snow. Y Himes es el personaje que básicamente logra que el mensaje de Miller se promueve más profesional, que él va a las iglesias, a las ciudades grandes, a los lugares importantes, y si yo recuerdo bien, él es aquel que inicia la publicación, ¿ya? Se inicia la publicación de libros y de revistas para que con su propio material ellos puedan promover ese mensaje. Él también es aquel personaje que logra publicar, ¿no es cierto? El diagrama. Millerista, el primer diagrama. Saca la revista de Midnight Cry y otros, y también Señales de los Tiempos. Él es el personaje que está detrás de eso. Entonces, tenemos Señales de los Tiempos, El Clamor de Medianoche, Midnight Cry. Tenemos el diagrama. Oh, su nombre ustedes encuentran en el diagrama publicado por Himes. Ok, ese es me parece un personaje paralelo un poco al que estamos viendo aquí, a Brooks, por lo menos parcialmente, porque Brooks es aquel que logra publicar. Él escribe Maranatha, The Lord Cometh. Él publica el periódico The Truth, 1874. Y con esas publicaciones, el mensaje dispensacionalista llega a más gente. ¿Ok? Llega a ser mucho más popular y integrado en las iglesias y los miembros. Según Stone, del cual estamos tomando la estructura de esa presentación, lo que he citado al inicio, él ayudó en que el dispensacionalismo creciera tanto en popularidad como en erudición. Algo similar Himes ha logrado. Ok, entonces es importante recordar aquí ese hombre, James Hall Brooks. ¿Qué más? La Niagara Bible Conference. La Niagara Bible Conference. Estoy leyendo aquí de la Enciclopedia Británica, artículos sobre fundamentalismo cristiano. Dice, el interés singular por la segunda venida, promovido por William Miller y las iglesias adventistas de los años 1830 y 40, inspiró un movimiento popular a través de la Conferencia Bíblica de Niágara, que se celebra cada verano en Niagara-on-the-Lake, en Ontario, donde están las famosas cataratas, ¿no es cierto? Entonces, interesante, aquí ahora ya tenemos un punto de conexión muy directa. Entonces, el movimiento de Guillermo Miller inspiró a otros cristianos a tener sus conferencias bíblicas. Y esos son las famosas Niagara Bible Conferences. Vamos a ver por qué son importantes. Entonces fueron comenzados 76 por James Inglis. No creo que ya fueron un poco antes, pero bueno. Las así llamadas Niagara Bible Conferences se llevan a cabo de 1876 a 1897. Y por su gran parte son liderados, creo que por unos 30 años, liderado por 30 años, 20 años por James Brooks. Fue importante esa conferencia para la dispersión, no está bien la palabra aquí, gasto, la dispersión del dispensacionalismo. Ayudó en organizar el dispensacionalismo en una doctrina coherente. Antes era nada más así unas ideas teológicas de algunas personas, pero mediante esa conferencia anual
ese pensamiento, esas ideas se logran hacer más profesional, podríamos decir, más coherentes. Porque hay más personas que participan, hay preguntas, hay diálogo, hay conversación, hay ideas, ¿no es cierto? Y eso hace que una doctrina, igual como en esas conferencias, ¿no es cierto? O en esos estudios bíblicos, o en esos seminarios proféticos, muchas ideas o descubrimientos se hacen más coherentes por la participación de otras personas y el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, algo similar aquí en esas conferencias bíblicas de Niágara, ayudaron también en suprimir otros puntos de vista premileniales. Si recuerdan, en nuestra segunda presentación hemos dicho que hay diferentes puntos de vista sobre el milenio. Entonces podemos volver a eso si hay tiempo todavía en esa presentación de ese momento. Y en esa conferencia se logró establecer esta, la principal, el premilenianismo dispensacional. Y luego esa conferencia patrocinó también a otras conferencias públicas en las principales ciudades a partir de 1878. Por ejemplo, las conferencias proféticas internacionales en la ciudad de Nueva York. Entonces ustedes ven aquí como la idea de un personaje ahora en manos de Brooks se esparce, ¿no es cierto? En periódicos, en libros, en conferencias. Bueno, y esas conferencias son varias, ¿no? Primeramente la de Niágara y luego en otras más. Entonces el mensaje llega a ser formalizado, podemos decir. Formalizado, profesionalizado. Ahora, Brooks también hace otra cosa. Él formula los fundamentos de la fe. En algún momento, lo que pasó en nuestro movimiento es que nosotros nos dimos cuenta de que nosotros tenemos varios puntos que ya tenemos muy claros que nos distinguen de la Iglesia Adventista. Convicciones, donde nosotros tenemos otra teoría, otra interpretación. Esos puntos se convierten en los fundamentos de la fe. Y algo así similar veo que acontece aquí en este movimiento dispensacionalista. Brooks formula en 1878, ¿cuántos artículos? 14 artículos de los fundamentos de la fe de ese movimiento. ¿En qué os hace pensar esto? Las reglas. Las reglas de Miller, ¿no es cierto? Entonces tenemos, bueno, yo no sé, ahora no, eso no va así muy en coincidencia con las fechas, pero 1878 tenemos 14 fundamentos, mientras que tenemos por Miller no sé cuándo, pero en algún momento él formula aquí, ponemos eso en paralela, los 14 reglas. Ahora, los 14 fundamentos son 14 artículos y esos artículos son publicados a lo largo de 5 años en lo que se llega a llamar The Fundamentals o los fundamentos. Creo que son una serie de panfletos que salen año tras año. Esos se basan en esas 14 reglas o 14 artículos. Pero lo que a mí me parece ahora todavía más, no más, pero añade a este detalle que me parece tan interesante es que el autor que estoy leyendo aquí,
el señor Stone, Aaron Stone, él dice que, y no es de él, pero es de otros autores, que él toma esa descripción, que de las 14 reglas, o 14 puntos fundamentales, tienen 5 puntos principales, que serían la completitud de la Biblia, la completitud bíblica, la depravación total de la humanidad, la necesidad de la regeneración del pecado y la expiación de Jesús, el retorno premilenario de Cristo, el 5.º punto. ¿En qué os hace pensar esto? Hay 14 artículos de la fe y hay 5 puntos principales. ¿En qué os hace recordar eso? Sol, aquí está. ¿Alguien tiene alguna asociación? Creo que los pilares. 5 pilares. Yo estaba pensando otra cosa. ¿Recuerdan esa cita? Con Elena White habla sobre las reglas de Miller. ¿Cuántas reglas ella cita? Ella cita 5 reglas de Miller. Y ella después dice las reglas anteriores, las 5 reglas anteriores, solamente da 5. ¿Recuerdan esto? Son parte de estas 14 reglas de Miller. Y en nuestro estudio de la Biblia haremos bien en prestar atención a los principios presentados. ¿Ustedes recuerdan este texto? Entonces, lo que Elena White hace en este artículo de Review and Herald, ella expone la primera regla, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y luego ella dice lo que acabamos de leer. Las reglas anteriores son parte de esas reglas y en nuestro estudio de la Biblia haremos bien en prestar atención a los principios presentados. Entonces, son 5 reglas que ella saca de las 14 reglas de Miller, no por decir que ellos son más importantes, pero para darnos un ejemplo. ¿Ya? Y a base de eso deberíamos edificarnos y que los que proclamarán el tercer mensaje angelical usarían esas reglas. Recuerden esa cita, seguramente. Me parece interesante que también aquí en esos detalles hay otra paralela. Ok, entonces yo pienso que realmente tenemos aquí una paralela, ¿no? Un desarrollo paralelo. Y las reglas de Miller son lo que serían los 14 artículos de Brooks. Muy bien. Los fundamentos, dice Aaron Williamstone, dan paso a un movimiento mucho más amplio bajo el nuevo nombre de fundamentalismo cristiano, que sigue afectando a la cultura americana y la política exterior hoy en día. Entonces, de ahí ese nombre fundamentalismo, o no, lo que nosotros estamos diciendo todo el tiempo. Los fundamentalistas, cristianos, derechistas, blancos, americanos, ¿no es cierto? Los protestantes fundamentalistas, de ahí viene ese nombre. De esos fundamentos que escribe Brooks. ¿Okay? Dan paso a un movimiento mucho más amplio bajo el nuevo nombre de fundamentalismo cristiano. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Obviamente está impactando, eso es el tema de toda esa presentación, a la política americana. Ok. Siguiente personaje. Cyrus Ingerson Schofield. Este ministro y teólogo de la Iglesia de la Congregación americano. Vivía de 1843 a 1921. Aquí tendríamos algo así como la segunda generación de este movimiento. Él asiste a esas conferencias de Niágara en 1888. Él llega a ser pastor en la iglesia de Moody, de él vamos a hablar todavía. Y ante todo, él publica una Biblia que se llama la Biblia de Schofield.
Y él recibe, pero la ayuda de Brooks. Él es el mentor de Scofield, es Brooks. Entonces tenemos aquí primeramente Darby, que influencia a Brooks. Y Brooks es mentor de Scofield. Es otro personaje, Moody. También podemos de una manera ingresar aquí. También impacta a Scofield. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir de Scofield? Scofield saca un folleto que se llama Dividiendo correctamente la palabra de la verdad. ¿No? Eso es, una vez más, un término que está en nuestras bocas hoy en día. La manera de cómo interpretar la Biblia correctamente. Dividing the Word of Truth. Eso es un folleto que saca en 1888. Es una publicación. Y también, como para Brooks, para Scofield, muy importantes son las publicaciones. Él saca algunas publicaciones que determinan la vida del movimiento y la vida de él mismo. Esta publicación hace que Scofield sea un líder en el premilenialismo dispensacional. Es un pequeño folleto, bastante chiquito, donde muy simple él pone en yuxtaposición judaísmo, cristianismo. Judaísmo, cristianismo. Lo que dice otro, lo que sería el punto de vista de los otros. ¿Ya? Es interesante ese folletito. Ustedes lo pueden, como muchas de esas cosas, ustedes deberían tomar en cuenta esa página. archivo.org. Aquí ustedes pueden encontrar escaneado muchos libros, millones de libros escaneados y libres para uso, libros que ya no tienen derecho de autor. Y todas esas obras antiguas ustedes van a encontrar ahí. Eso yo también encontré ahí, como PDF o en otros formatos. Ok. Entonces, ese libro le convierte, le catapulta de un discípulo a un líder en el movimiento premilenialista dispensacional. Y como ya leímos, el premilenialismo es un precursor del fundamentalismo cristiano del siglo XX. Y él tuvo pues su parte en esto. En 1909, él publica otra obra y eso es lo que a eso se dedica él mayormente por varios años, una Biblia con comentarios, la Biblia de referencia de Scofield. Esta Biblia, como dice Jacob Ariel, la publicación más decisiva para la difusión del dispensacionalismo en América. Ok, mediante esa Biblia, entonces, las ideas del dispensacionalismo llegan a las manos de más gente aún. Teníamos la publicación de Brooks, ¿ya? Él saca libros. Maranatha, el Señor viene, y después The Truth, la revista o el periódico. Después tenemos Scofield, que otra vez tiene dos publicaciones principales, dividiendo la palabra de la verdad y después la Biblia con comentarios. Y como ya he dicho la última vez, esa Biblia es una Biblia muy bonita. Yo tenía una y me gustaba harto, hasta que me enteré que el comentario era dispensacionalista.
Eso estamos hablando de unos 30 años atrás, tal vez. Entonces ya no quise usar esa Biblia, aunque era tan bonita porque tenía lindos comentarios que me hacía mucho sentido. Es una Biblia con comentarios. La traducción, como ustedes ven, es la King James. Pero el comentario, de eso se trata, el comentario a lo largo de toda la Biblia. Así como una Biblia con comentario de Elena White, ¿no es cierto? Es un comentario de Scofield y es un comentario dispensacionalista. Y por llegar a ser tan popular esa Biblia, por esos comentarios agradables, bien entendibles, con ilustraciones, las ideas del dispensacionalismo una vez más se expanden aún más en el cristianismo. Y esa Biblia yo he visto en manos de hermanos de ese movimiento, ¿no es cierto? Yo no sé si se tradujo inclusive en otros idiomas, no sé si en español, en Scofield, ¿alguien sabe por si acaso? ¿O en portugués? No sé esto. Pero en Estados Unidos hasta hoy en día es muy usado, ¿ya? Y adventistas lo tienen. Básicamente en los años 60, 70, ahí hasta esa altura se divulgó mucho hasta que ya entraron nuevas traducciones, pero todavía es una Biblia de referencia en algunos lugares. Ok. Y llegamos al último personaje que tengo para hoy. El hombre llamado Dwight Lyman Moody, 1837 hasta 1899. Es un evangelista americano, el fundador de la Iglesia Moody, fundador del Instituto Moody, 1886. O sea, todo ustedes ven como acontece alrededor del mismo periodo, 1888, ¿no es cierto? Cuando el Señor quería preparar a su iglesia. Y al mismo tiempo vienen muchas otras cosas interesantes y efectivos y con mucha popularidad que distraen a aquellos que buscan la verdad. Y también él en 1894 forma una asociación de colportores. Hay muchas cosas aquí que son muy paralelas, muy similar como en la iglesia del movimiento adventista. Eso de Aaron Brooks, él dice, el Instituto Moody ha influenciado a los pensadores dispensacionales por más de un siglo y sigue siendo una respetada escuela teológica. Jerry Jenkins, el coautor de la serie apocalíptica Left Behind, basada en la dispensación o en el dispensacionalismo, es una de las muchas personas prominentes afiliadas a la universidad. La influencia que Moody tuvo en Scofield es especialmente notable porque muestra cómo el dispensacionalismo se ha extendido de una generación a otra con las últimas generaciones que se basan en los trabajos de las primeras. No es realmente un desarrollo de generación en generación, y sería tal vez interesante mirar cómo se logró desarrollar aún más hoy en día. Lo que hoy en día vemos es un impacto muy venenoso en muchas áreas de la vida contemporánea, especialmente la política. Ok, Moody también formó institutos Moody y ese instituto Moody escuelas. Entonces, otro desarrollo aquí, tenemos ahora lo que yo diría, tenemos un mensaje, luego tenemos publicaciones, no, tenemos primero una conferencia o conferencias, luego tenemos publicaciones, y que viene después. Después tenemos institutos o escuelas. Y eso es algo muy similar como nosotros, ¿no es cierto?
Todo empezó con un mensaje, pero había primero una publicación, ¿no? Y después empezaron las conferencias. En nuestro caso, nuestra historia de nuestro movimiento, eso sería al revés. Y luego al final se establecen escuelas de profetas, se establecen ministerios donde uno puede ir, donde uno puede participar, trabajar y recibir instrucción por los seminarios que se hacen. Algo similar. Interesante ese desarrollo. Y el Instituto Moody produjo también películas, como hoy diríamos videos en aquel tiempo, películas simplemente sobre, no sé cómo se llama, es un rollo, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que en la iglesia adventista, donde nuestra familia asistía en Alemania, en esa iglesia se hacían una conferencia, una semana creo que era de películas del Instituto Moody. Y todos fuimos, y era algo evangelista esa idea para gente de afuera, pero era también toda la iglesia estaba llena de los mismos miembros adventistas, por supuesto, como siempre, ¿no? Y vimos esas películas de Instituto Moody, y no recuerdo bien, pero era de la historia bíblica, era de la creación, eran todos temas conservadores sobre la Biblia en asociación con descubrimientos lógicos y modernos para convencer a las personas del mundo de la fe cristiana. Ni idea tenía yo en ese tiempo como niño, ¿no es cierto?, que era un mensaje dispensacionalista que estábamos escuchando ahí en la iglesia adventista. Me imagino que el pastor tampoco. Pero bueno, no estoy seguro. Ok, entonces, recapitular un poco. Entonces, en esa línea aquí tenemos alrededor de 1888 varias cosas. Habíamos dicho que Scofield asiste en la conferencia de Niágara. Aquí sale, no sé si en 1905 hay algo importante para el mundo adventista. Por si acaso alguien tiene algo en mente ahí. ¿Pero no fue el año? 1905. Bueno, yo en ese momento tampoco tengo idea. Aquí es la Biblia Scofield, sale aquí. Pero para mí esto es todo, ¿no? 1888 y alrededores. Lo que pasa ahí. O sea, tiene mucha actividad en ese tiempo, alrededor de lo que Dios hace en su iglesia. Ok. Eso básicamente lo que tengo en referencia a los personajes que son importantes. Hay más un personaje que no tengo cubierto ahora en más detalle, que también contribuye al movimiento. Es importante para el movimiento porque después forma un instituto y su nombre es Chafer, Dr. Louis Sperry Chafer. Lo que él establece es lo que llaman el DTS, el Seminario de Teología de Dallas. Ok, y ese seminario hoy en día es básicamente el representante de ese mensaje o sí, podemos decir, la institución hoy en día
que promueve y que publica ese mensaje. Es un instituto, un seminario muy grande, tiene más de 2.000 alumnos, etcétera, ¿no? De muchos países, etcétera. Si uno está en el movimiento, hoy en día mayormente está conectado con ese instituto, pero no tengo más información acerca de ese personaje. Creo que, fue establecido en los años 50, por ahí, 1950. Ok, entonces tenemos esos. Lo que también hay que tomar en cuenta, Schaffer fue también, ¿dónde está? Ajá. El mentor de Schaffer fue Schofield. Entonces puedo agregar un poquito más la próxima presentación. No, tenemos aquí realmente una línea, una cadena que enlaza a el desarrollo de ese mensaje. De Darby a Brooks, de Brooks a Schofield, de Schofield a Schaffer. Okay, ahí Schaffer fundador de ese instituto que hoy en día promueve ese mensaje. Tenemos todo esa conexión realmente que no nos deja con ese mensaje como una cosa, una idea ahí que fue desarrollada en el pasado, así como yo siempre lo tenía en cuenta. No, es un mensaje que ha sido desarrollado y que sigue siendo desarrollado y que hoy en día más que nunca está acercándose a ver hecho realidad sus planes y sus ideas. Y como vimos esto con el templo, muy concreto para ellos lo que acontece en la política americana y en la política del mundo. ¿Algún comentario hasta este punto? Antes de saltar un poco más a otra historia, a otros detalles. ¿O una pregunta? Es impactante la similitud de una línea con la otra, ¿no? Otra vez, un poco más fuerte, no entendí. Es impactante la similitud de una línea con la otra. Sí. Es impactante, yo creo que hay más que descubrir, porque recién yo estoy entrando en esto y leyendo uno descubre esos puntos que ya te son señales que hay más que está ahí. Hay más hilos que uno tiene que conectar, yo creo, ¿no? Ok. Quería aprovechar los minutos que nos quedan para... Un momento. Ok. Quería aprovechar los minutos que nos quedan para agregar algo que dije la última vez, el último sábado. Simplemente habíamos hablado del premilenarismo. Premilenialismo. ¿No? Cree algunos puntos para recordar. Rapto. Secreto. Después una tribulación. Futura. Reino de Cristo en la tierra. Por 1000 años. Y Armagedón. La batalla final. Bueno, eso no es la única postura, obviamente. Hay también otra postura que se llama post
milenialismo. Según ellos, no hay reino. Terrenal. Cristo no viene para establecer por cualquier momento o cualquier tiempo un reino en la tierra. Tampoco creen, no hay un rapto. No hay tribulación futura. Si hubo, ya hubo en el pasado. También creen que la segunda venida es el fin de la historia. Y Armagedón es la batalla final. Ok, entonces esa otra postura. Esa postura, ustedes están con una o están con otra. Bueno, antes de decidir, quiero añadir la tercera postura que hay. Esa se llama amilenialismo. Entonces, puedo copiar varios puntos de esta aquí. Voy a poner eso acá. Tampoco creen en un reino terrenal. Tampoco creen en un rapto secreto. Tampoco creen... no tenemos eso aquí. No hay milenio. Por eso se llama amilenialismo, ¿no es cierto? No hay milenio. Los 1000 años no son literales. No sé lo que piensan sobre la tribulación futura. Creo que para ellos también la segunda venida es el fin de la historia. Y esta postura nosotros encontramos en las iglesias luteranos, en las iglesias anglicanas, en las iglesias ortodoxas y en la iglesia romana católica romana. Entonces, una vez más, mi pregunta, ¿dónde están los adventistas? ¿Son amilenialistas? No, No, ¿no? Hablamos de un milenio, creemos en la existencia de un milenio en el futuro. No estamos aquí. ¿Somos postmilenialistas? Parece bastante similar, pero hay cosas que realmente no compartimos, ¿no es cierto? Sí creemos en una tribulación futura. Sí creemos que Cristo nos lleva al cielo, aunque no es esa idea de rapto que los otros tienen, un rapto secreto, sin aviso, de repente desaparecen la guerra de Dios en la tierra. No estamos en ese grupo aquí. ¿Somos premilenialistas? tampoco. Tampoco, ¿no? Aunque nosotros estaríamos en una... Yo entiendo que donde nosotros estamos en una versión del premilenialismo. ¿Ya? No es esa la... ¿Cómo? Que es mitad y mitad. Si no estamos en lo que hoy realmente es la posición elaborada del premilenialismo,
Nosotros habíamos dibujado esto la otra vez, ¿recuerdan? Lo rosa es nuestra postura. ¿Dónde está mi pinky? ¿No? Nosotros creemos una gran tribulación. Y la gran tribulación es donde está la segunda venida, termina con la segunda venida. Ahora, lo que para ellos es un arrebatamiento o ese rapto secreto, para nosotros es la segunda venida. No, tampoco sigue esto aquí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y la gran tribulación simplemente es algo similar, pero está organizado diferentemente, ¿no? La tribulación es antes de la segunda venida, mientras para ellos es la tribulación también antes de la segunda venida, pero esa segunda venida para ellos ya viene Dios con la iglesia. Para nosotros Dios ahí no viene con la iglesia, ¿no? Entonces nosotros también creemos que Dios viene con la iglesia, pero después de 1000 años. Cristo viene con la iglesia, ¿no es cierto? Por eso tenemos aquí, con la Jerusalén, con la Nueva Jerusalén. ¿Correcto? Ok, entonces tenemos conceptos similares, pero bien diferentes en detalle. No obstante, si yo entiendo bien, eso nos coloca bajo el marco o el título de premilenialistas. ¿Ya? La segunda venida es antes del milenio. ¿No? Eso nosotros también creemos. La segunda venida va a iniciar los 1000 años en el cielo, mientras que para ellos la segunda venida inicia los 1000 años en la tierra. ¿Ok? Entonces tenemos es una variación nuestra fe del premilenialismo. Pero no somos dispensacionalistas. ¿Ok? Porque no creemos en ese modelo de dispensaciones. Y vamos a recordar eso también. Para los dispensacionalistas hay 7 dispensaciones. La primera, la dispensación del hombre inocente. Es el tiempo en Edén, que termina con la caída de Adán y Eva. Luego, la dispensación del hombre consciente, que termina con el juicio del diluvio. La tercera es la dispensación del hombre que tiene autoridad sobre la tierra, que termina con el juicio de Babilonia, de Babel. La cuarta es la dispensación del hombre en la promesa, con Abraham. Esto es todo el tiempo hasta el juicio de cautiverio en Egipto, que inicia la fase bajo Moisés, el hombre bajo la ley, hasta que viene Jesús. Y todo esto es Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, y todo esto es lo que en una versión simplificada sería esto aquí abajo. Sería este periodo, la dispensación de Israel. Eso todo es Israel. Luego hay una dispensación de la iglesia, o sea, los cristianos, ¿no? Y eso es la sexta dispensación que llega hasta el tiempo del juicio. Lo que vimos aquí en ese dibujo, que es hasta aquí, hasta este momento. Eso es la sexta dispensación. Y finalmente empieza la tercera gran dispensación, que es el milenio. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la estructura. ¿Recuerdan eso? Esto realmente nosotros no compartimos. Ahora, si nosotros hablamos de dispensaciones, es el mismo término, pero con otra aplicación, simplemente. ¿No? El término dispensación es un término que aparece en la Biblia, como hemos aprendido la primera vez. Es un término que se puede aplicar a muchas cosas,
Pero si estamos hablando de dispensacionalismo, estamos hablando de una escuela o de un concepto teológico, y de eso no formamos parte cuando hablamos de dispensaciones. Dispensaciones para nosotros simplemente son fases o etapas o historias que se repiten. ¿Ok? Bueno, hasta aquí para hoy. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Si no hay comentario y pregunta, entonces simplemente para la próxima hora quiero llegar finalmente a hacer aplicaciones más concretas a cómo se ve todo esto, toda esa construcción, todo ese fondo teológico en la política y las decisiones políticas, especialmente de la política exterior de los Estados Unidos. Muy bien. Eso será la próxima semana y estableceremos el horario. Aquí una pregunta. El viernes vamos a anunciar el horario, si es en la mañana o si es en la tarde. Bien, hermana Carolina, ¿puede orar con nosotros? Sí.